Mañana la Almería, la Unión Deportiva de Almería, que tenemos buen recuerdo del último partido porque fue allí un 2-5. Bueno, yo creo que es el gran partido, ¿no?, de la temporada del Castellón. Ojalá no quedarnos con ese buen recuerdo a final de temporada. Y la verdad, es un equipazo. Es un equipazo hecho para poder subir, ascenso directo, y que las últimas jornadas se han complicado. Es verdad que no están sacando los resultados y hay muchas dudas, ¿no?, en el entorno de la Almería después del último partido contra el Cartagena, que es verdad que ganaron 2-1, pero el Cartagena llegó a empatar y les metió un poco el miedo en el cuerpo. Un Cartagena que ya descendió. Y bueno, está a un punto de playoff, a un punto del Huesca, son séptimos con 56 puntos. Es un equipo bastante irregular. De los últimos 6 partidos, son 3 victorias, 3 derrotas. Las 3 victorias en casa, las 3 derrotas fuera de casa. Está costando mucho el hecho de puntuar fuera de casa y no ganan desde el mes de enero, que lo tengo que apuntado, 0-3 contra el Córdoba el 12 de enero. No ganan fuera de casa. Imagina. Que para un equipo que está buscando por subir a Primera División, pues es una racha muy larga sin victorias a domicilio. También, por otro lado, es el equipo más goleador de la categoría con 59 goles a favor. Bueno, tiene muchísima pólvora arriba con Luis Suárez, que lleva 23 goles, Bautistao lleva 9, Nico Melamed lleva 5. Es un equipo que, la verdad, que ofensivamente la parte de arriba pues son jugadores de primera división. Es verdad que tienen errores puntuales en defensa, como les pasa muchas veces al Castellón, que le privan de sumar los puntos, y veremos a ver qué partido hacen en Castalla. Me espero un partido abierto. No va a ser tanto igual como la ida, porque yo creo que tanto Johan Plat como Rubi están cuidando un poquito más la defensa que el ataque, pero va a ser un partido de tú a tú, y que el Castellón sabe jugar estos partidos contra rivales de arriba, lo hemos comentado en primera parte, contra rivales que se exponen y que no tienen miedo y que van a por el partido, suele tener bastantes ocasiones de gol. Esperemos en este caso estar también acertados. Pero bueno, como siempre, tenemos última hora desde Almería. Vamos a contactar con nuestro compañero José Miguel Capel, es el director del diario Fondo Segunda, para que nos comente esta última hora de la Almería en este análisis de rival patrocinado por Andacar. Bueno, pues continuamos en este análisis del rival, ya centrados en la Unión Deportiva de Almería, que es el próximo rival que visita Castalia mañana a las 9 de la noche, y para ello pues tenemos a José Miguel Capel, director de Fondo Segunda. ¿Qué tal? Buenas noches, José Miguel. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí andamos esperando ya a ese gran partido que nos espera mañana. Un partido que, bueno, si nos vamos a la ida, todos los aficionados sobre ellos tenemos en la retina aún ese partido. Fue el gran primer partido del Castellón contra uno de los rivales, digamos, grandes de la categoría, pero supongo que no va a tener nada que ver el partido de mañana en Castellón con el que se vio en la ida, por las exigencias, ¿no? Tanto del Castellón por sumar los puntos, por conseguir la permanencia, y el Almería, que está en esa lucha por el playoff. Claro, el contexto cambia mucho. En aquel entonces, como decías, no había tantas exigencias. Sí que acertamos más o menos en que iba a ser un partido en el que ambos iban a ir a tumba abierta, y al final cayó del lado de Castellón, que lo hizo fenomenal aquí en Almería. Y sí, lo normal es que sea un partido un poco más cerrado, dentro de que los dos siguen teniendo su forma de ver el fútbol, y yo creo que, bueno, vosotros, Castellón, con el cambio de entrenador no ha cambiado demasiado esa forma de verlo, y aquí con Rubi pues más o menos lo mismo. Es verdad que las sensaciones, pese a que ganó el último partido de la Almería frente al Cartagena, no terminaron de ser buenas por los últimos minutos, que el Cartagena, bueno, dio guerra, pese a que finalmente acabó descendiendo, incluso con pitos de la grada. No sé cómo se está viviendo esta semana previa al partido frente al Castellón, porque sí que es verdad que por parte de la afición hay mucha exigencia. Ahí estamos, venimos desde el principio de temporada, ¿no? Con una Almería casi que obligado al ascenso directo, ¿no? Y claro, a falta de 7 jornadas, en ese momento quedaban 8, estando fuera de playoff, y bueno, pues viéndote sufriendo para ganar al final al colista, que además estaba descendiendo con 7 jornadas de antelación. Pues sí, es verdad que puso un poco nervioso, no solo al público, sino también se notó en el equipo. O sea, realmente el problema de la Almería en esos últimos 10 minutos fue que el gol del Cartagena en ese penalti sacó al equipo del partido y lo hizo temer por el resultado, hasta tal punto de que temblaban las piernas, ¿no? O sea, yo creo que ahí fue un tema más mental que de fútbol, porque los 80 primeros minutos de partido de la Almería, el Cartagena prácticamente no había generado peligro, el Almería había llegado constantemente. O sea, había sido un partido con un guión lógico, es normal de ese partido, pero sí es verdad que esos 10 minutos dejaron un sabor agridulce aquí en Almería, y que se sigue respirando cierto ambiente de pesimismo en el ambiente.
Ujú. Sorprende al ver los últimos resultados. Los últimos 6 partidos, por ejemplo, son 3 victorias y 3 derrotas. Las 3 en casa son victorias y las 3 últimos partidos como visitantes son derrotas. No sé qué cambio ha podido haber habido aquí, porque como visitantes es verdad que no se gana. Yo estaba revisando antes desde el partido contra el Córdoba, ese 0-3, el 12 de enero. A inicio de año, correcto. Y además lo lleva insistiendo mucho en ello Rubio en las últimas ruedas de prensa, en las últimas comparecencias, en ese cambio que está teniendo en esta fase de temporada el equipo cuando juega como local a cuando juega como visitante, que realmente en cuanto a fútbol yo te diría que no es tan pronunciado, pero Ujú. sí es verdad que las desconexiones puntuales se están dando especialmente fuera de casa, ¿no? Lejos del de Almería Stadium. Ahí es verdad que los pequeños fallos y pequeñas desconexiones de concentración que ha tenido la Almería le han penalizado muchísimo, porque por ponerte un ejemplo, el partido de Granada, pues hasta el 2-1, la sensación era que la Almería estaba mucho más cerca de la victoria que el propio Granada, pero se desconecta en una jugada, le penalizan y ahí es verdad que está siendo muy frágil mentalmente fuera de casa. Ujú. Lo que no cambia sigue siendo la faceta goleadora. En efecto, goleador, bueno, el Almería es el equipo más goleador de la categoría con esos 59 goles, con bueno, un Luis Suárez que sigue en modo estrella. No sé, las sensaciones de Almería, si creéis que viendo el calendario os puede llegar para llegar al playoff sin muchas complicaciones, porque es verdad que los rivales de playoff tienen partidos muy complicados y el calendario de Almería puede que sea algo más sencillo. Eh, Mejorando un poco el rendimiento fuera de casa, solo un poco, ¿vale? Sacando algo de vez en cuando. Tanto Rubi como yo creo que cierta parte de la afición, me incluyo, ni siquiera llegamos a descartar el ascenso directo aún. Quedan 7 jornadas, son 7 puntos, es complicado, pero es cierto que lo que decías, el calendario a priori de la Almería es bastante favorable, especialmente en los partidos de casa, aunque es verdad pues, que lejos de aquí de Almería, pues por ejemplo tiene que visitar al Castellón que se está jugando la vida, o sea que no puedes tomarlo como un partido a priori más sencillo porque en absoluto, en esta época, en este tramo de temporada, cualquier equipo que se está jugando algo va a ser complicado y es el caso de mañana Castellón, que yo creo que tanto Rubi como el equipo tienen muy claro que van a sufrir allí y que para ganar van a tener que hacer muchas cosas bien. Ujú. Te quería preguntar desde la óptica de un equipo que está ahí arriba, ¿cómo se ve el Castellón? Porque es verdad que, bueno, ha tenido muchos momentos durante la temporada, esa primera vuelta con Dick Redder muy buena y esta segunda con Johan Black, que en verdad que empezó bien, pero que sobre todo los errores en defensa le está lastrando mucho. No sé cómo se ve ahí el Castellón. Sigue teniendo una idea de juego también muy ofensiva. Esa misma sensación, ¿no?, de que merece más por juego de lo que está consiguiendo en resultados. Sin ir más lejos en el último partido, ¿no? Empata en Santander, pero da la sensación de que mereció la victoria. Y le viene pasando bastante a menudo esto al Castellón, tanto en casa como fuera, ¿no? También imagino que un poco eso, los errores puntuales, las desconexiones mentales de los jugadores en ciertos momentos que están penalizando mucho a un equipo que está jugando muy bien. O sea que a pesar de que haya bajado el nivel de puntuación en la segunda vuelta, sigue mostrando, dando buenas sensaciones en cuanto a su juego. Es un equipo que está muy vivo, que genera muchísimo en ataque y que quizá, pues eso, en defensa pondría los mayores problemas, pese a que tampoco sea un equipo que sea un mal equipo defensivamente, pero son esas acciones puntuales las que le están penalizando. Desde aquí yo creo que la sensación es que el Castellón ha merecido más de lo que ha conseguido hasta ahora en cuanto a puntos, a que está infrapuntuando y que eso, que de aquí a final de temporada lo lógico es que termine consiguiendo la salvación, pues por eso, porque hay equipos que muestran otras sensaciones mucho peores que las que mostráis allí los Sorayud. Ujú. Nos quedamos con esas sensaciones, esperemos que también los resultados se acompañen en las próximas jornadas, pero ya centrándonos en el partido del viernes, no sé si viene con alguna baja el Almería y si te puedes atrever con un posible 11 que plantee Rubin Castalia. A priori mantiene las dos bajas que venía teniendo, que son las de Idris Ubaba por el cruzado y la de Rachad, que está en el último tramo de recuperación, pero que no, en principio no llega para Castellón. Y el 11 yo te diría que 9 plazas bastante claras, 9 jugadores bastante claros en el 11
y quizá las dudas pues estén en el lateral izquierdo, entre Centelles y Bruno Langa, que a priori parte con algo de ventaja Centelles, jugó un muy buen partido ante el Cartagena, y en el centro del campo quizá la duda entre Robertone y Arribas, en función de si Rubi quiere ser un poco, salir un poco más a contener o un poco más al ataque. Si es la primera, tiraría por el capitán, por Robertone. Y el resto, pues lo que viene siendo habitual, con Massimeno en puerta, derecha para Pubil, Edgar y Rado como centrales, Lopi de pivote, por delante Melero con el que la acompaña, Robertone de Arribas, y banda derecha Batistao, banda izquierda Melamed, arriba Luis Suárez. La verdad es que, bueno, dicen los nombres y intimidan ya de por sí. La verdad que la Almería es un equipo que esa irregularidad en las últimas jornadas les ha hecho ahora mismo circunstancialmente estar fuera de playoff a un punto del Huesca, pero desde aquí, desde Castellón, también se confía en que va a ser un equipo que va a estar ahí luchando hasta el final, porque cada jornada puede cambiar incluso el liderato, ¿no? El propio Racing de Santander hace unas jornadas iba líder, el Levante ahora, bueno, también se ha descolgado un poco, está segundo, el Elche parece que ha apretado el acelerador, pero hasta la última jornada esto no se va a decidir. Te damos las gracias por aquí, por pasarte por el Televisión de Castellón, por la Barbilla de Vinegra, y un fuerte abrazo, José Miguel, y mucha suerte a partir del viernes. Gracias a vosotros, exactamente lo mismo, mucha suerte a partir del viernes, que termináis consiguiendo la salvación, pero bueno, que los 3 puntos se vengan para Almería. Espera.